¿Crees que la humanidad está cerca de ingresar a una tercera guerra mundial? El resultado de la encuesta parece que sí, fue 70%. Creo que no, 30%. Y si mi opinión valiera 1%, entonces sería 31% que no. Bueno, es lo que justamente todos queremos, que no haya una conflagración mundial. Pero vamos a ver aquí. En el año de 1924 nace el presidente George Bush. Vean ustedes ahí, ese es su horóscopo astrocartográfico. Él nació un 12 de junio de 1944 a las 11 de la mañana, 45 minutos en Massachusetts, Milton. Este tipo de horóscopo es muy importante, tenemos que considerarlo para ver las relaciones de las personas, de los políticos, de los presidentes con los países. Y también, indudablemente, para personas simples como nosotros, mortales, diríamos, para ver qué países nos conviene vivir o en qué países podríamos hacer mejores negocios. Bien, entonces, este es un astrocartográfico y nos muestra justamente a Plutón pasando por Rusia. Vean ustedes. Entonces, en la descripción, Plutón es el planeta que hace vivir experiencias cruentas, violentas, guerras muy en extremo por su crueldad. Se asocia con actividades nucleares, con la bomba atómica, la bomba nuclear. Bien, entonces, vean ustedes, nace el presidente Bush con la marca, con indicación de que él puede ser un agente que hostiliza, diríamos, incomoda a Rusia. ¿Okay? Y también aquí se encuentra Urano pasando por Rusia, que también es un punto, digamos, de fastidio, de incomodidad, que lo perciban así los rusos al presidente. Bien, pero ¿qué dice su administración? Su administración, que fue el 20 de enero de 1989 al mediodía, ustedes pueden ver cómo es que Urano pasa justamente también por Rusia y Plutón, ¿de acuerdo? Está pasando cerca de Kiev. Bueno, en ese momento Ucrania y Rusia estaban juntos, entonces Rusia se siente, pues, disculpen la expresión, molestada, fastidiada, hostilizada, digamos, por la administración Bush. Claro, en la administración Bush fue que justamente se quiebra, se termina la URSS y nace la Rusia moderna, ¿de acuerdo? En 1991. Vamos a ver aquí, Clinton. Clinton nació, como ustedes pueden ver, el 19 de agosto de 1946, a las 8 de la mañana, 51 minutos. Su horóscopo astrocartográfico nos muestra a Urano pasando justamente por Rusia. Entonces, él es una fuerza, él tiene una fuerza que pone en estrés, digamos, a Rusia, digamos, y como está en el descendente en la casa número 7, cuando Urano está en la casa 7 genera divisiones, enfrentamientos entre grupos, disociaciones. Y vean ustedes, aquí también está pasando Plutón. Entonces son dos elementos que hacen que los rusos vean pues justamente hostilidad de la administración, perdón, de Clinton. Pero ¿qué dice su administración? La primera administración de Clinton, el 20 de enero de 1993, ustedes pueden leer ahí justamente, ¿de acuerdo? Y nos muestra que Plutón justamente pasa por Rusia, a la derecha de Moscú, y también está pasando Marte. Entonces, los rusos se sienten hostilizados por el gobierno de Clinton en su primera administración. Y todo esto va a contribuir justamente a que Putin llegue un momento en que diga, un momentito, ya basta de estar sintiendo presiones, hostilidades de parte de la administración norteamericana. Y justamente se presenta el conflicto con Ucrania, pero pienso que es más para medirse fuerzas con Estados Unidos, como lo vamos a... Y muchos saben que eso es así. Bien. Y aquí está la segunda administración de Clinton. En la segunda administración de Clinton, el 20 de enero de 1997, su juramentación también fue al mediodía, encontramos que Plutón sigue pasando por Rusia, Marte pasa por Rusia,
Saturno igualmente pasa por Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, estas son fuerzas que los rusos interpretan pues como que tienen un enemigo que está acosándolos. Bien. Amén de otras interpretaciones, indudablemente. Y aquí viene George Bush, hijo, quien nació el 6 de julio de 1946 a las 7:26 de la mañana en New Haven. Y vean ustedes cómo es que Plutón también pasa por Rusia. Entonces, vean ustedes cómo Marte pasa por Rusia. Esta es una constante de los presidentes naciendo en un momento en que los rusos ven a los presidentes de Rusia ven a los presidentes de Estados Unidos como hostiles a ellos, y cuando justamente Rusia quiere establecer un entendimiento con Europa, siente que le cierran las puertas. Se las cierran a través de la OTAN, ¿de acuerdo? Que es una alianza, digamos, militar que está liderada por Estados Unidos y conformada por varios países de Europa. Nació el 4 de abril de 1949 en Washington, formada por 12 países, y en la actualidad, estamos en 2022, está conformada por 29 países. O sea, la OTAN ha seguido creciendo. Entonces, Rusia ve que la OTAN está avanzando y lo está acercando a los rusos. A Rusia se está siendo cercada, y entonces esto ya no lo toleran los rusos, principalmente los políticos, en este caso Putin. Bien, entonces ustedes pueden ver aquí cómo es que Bush nace en un momento en que su Marte está pasando por Irak, y justamente él desata la guerra, la invasión contra Irak. Entonces, si nosotros pensamos que este tipo de horóscopo astrocartográfico no tiene valor, vean ustedes nada más cómo el Marte de Bush pasó por Irak, y él entonces nació con esa consigna cósmica de hacerle la guerra a Irak, porque justamente Marte es el planeta de la guerra, igual que Plutón, igual que Urano, pero las actividades de Urano y de Plutón son actividades de orden nuclear, que son mucho más cruentas, indudablemente. Bueno, entonces veamos aquí la primera administración Bush. Vean ustedes cómo igualmente Marte está pasando, bueno, en este caso ya por Ucrania, pero tenemos a Plutón. Vean ustedes aquí, Plutón pasando por Rusia, Saturno pasando por Rusia, cerca de Moscú. Ya no vamos a detenernos en ello, porque si no, no vamos a alargarlo para poder presentar el mensaje. Y aquí la segunda administración de Bush, el 20 de enero del año 2005, que juramentó a las 11:57. Y la primera administración fue el presidente Bush, juramentó a las 12:03. Y esa juramentación ubicó a la fortuna, a la rueda de la fortuna, en 3 grados de Aries, y significa el hombre que se precipita. Y justamente se precipitó al hacer la invasión a Irak, y hubieron una serie de falsas informaciones, como también la hubo en el gobierno de Bush padre, que se inventaron cosas para poder tener el argumento de convencer al mundo que era importante hacerle la guerra a Irak cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Bien, forma parte de la desinformación y las mentiras para crear la conciencia bélica. Bueno, entonces aquí la segunda administración de Bush, vemos nuevamente que Marte y Plutón, digamos, están pasando por Rusia. Sigue, digamos, el pensamiento ruso, y ya ahí está Putin, está en el gobierno de Rusia, y siente pues que los norteamericanos son personajes hostiles para su pueblo ruso. Aquí está Obama en su nacimiento, 4 de agosto de 1961, 7:24 de la noche en Honolulu, y vean ustedes cómo el Marte de Obama pasa por Rusia. Entonces, justamente hay un problema de entendimiento serio entre Putin y Obama. Entonces, Putin siente pues que Obama en cualquier momento lo quiere atacar. En fin, hay hostilidad. Hay por lo menos esa psicología de parte de los rusos, que piensan de que los norteamericanos, por lo menos los políticos, la administración, digamos, Obama es hostil contra Rusia. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente, que Obama juramentó a las 7:24 de la noche, ¿ok? Perdón, juramentó a las 12:05 del mediodía del 20 de enero, pero hubo un error en su juramentación y él tuvo que volver a juramentar al día siguiente. Vean ustedes, él siguió o aceptó de una otra manera una recomendación para no juramentar a las 12 del día, sino a las 12:05. Ya, él lo cumplió.
Y de todas maneras vemos cómo el Plutón de él pasa por Rusia. Vean ustedes, Marte también pasa por Rusia. Bueno, pero en la segunda juramentación, que fue el 21 de enero a las 7:35 de la noche, ya no fue de día, sino fue de noche. Vean ustedes cómo Saturno pasa por Rusia y Obama busca sanciones contra Putin. Vean ustedes aquí, Plutón también está pasando por Rusia en la primera administración, en la segunda administración que tuvo Obama, porque él ganó por segunda vez y nosotros pronosticamos con anticipación, meses de anticipación, al comienzo del año de la juramentación de la segunda administración, que fue, digamos, las elecciones en el año 2012, en noviembre de 2012, pero nosotros pronosticamos por abril de 2012 o mayo. En una entrevista que nos hicieron dijimos que Obama repetía la presidencia. Bien, entonces, pero también tuvo que juramentar 2 veces. Obama ha juramentado en su primera administración 2 veces, en su segunda administración también 2 veces, y esto modifica, digamos, el curso de su administración, porque es como tener un hijo de día y luego un hijo de noche. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en todo caso, 2 gemelos, uno que nace de día y el otro se retrasa en salir y nace horas más tarde. Bien, entonces, en la primera juramentación de la segunda administración, vemos también que Plutón pasa por Rusia, vean ustedes. Y aquí, en la segunda juramentación de la segunda administración, que se produjo el día 21 de enero de 2013, fue a las 11:51 del día. La primera juramentación, pueden ustedes ver aquí, fue a las 11 de la mañana, 55 minutos. Y ahora la segunda administración fue, digamos, el 21 de enero. ¿Por qué fue el 21 de enero? Porque la Constitución de Estados Unidos dice que si la juramentación cae domingo, entonces hay que juramentar el lunes. ¿De acuerdo? Bien. Y vean ustedes entonces aquí la influencia de Plutón por Rusia. Entonces sigue Putin sintiendo la hostilidad, la presión y piensa que Estados Unidos lo quiere atacar. Y viene aquí entonces Donald Trump, su nacimiento el 14 de junio de 1946 a las 10:54 de la mañana en Nueva York, en Queens, en la localidad de Jamaica, que pertenece a Queens, en New York. Y vean ustedes aquí cómo el Marte de Trump no pasa por Rusia, no pasa por Ucrania, pasa por Polonia. Bien. Y Neptuno pasa por Rusia. Entonces, ahí la relación de Trump con Putin es una relación distendida. O sea, él quiere relajar, digamos, la relación de Estados Unidos con Rusia para que los rusos no vean la hostilidad de los presidentes y gobiernos anteriores. Hasta ahí va, digamos, una primera información. Por eso es que Putin saluda, felicita a Donald Trump, y Donald Trump habla muy bien de Putin, vean ustedes. Y aquí está la administración Bush. Entonces, en lo personal, él no quiere tener ningún enfrentamiento, quiere tener una buena relación con Putin. Putin es de Libra, Donald Trump es de Géminis. Siempre Géminis con Libra se entienden de maravillas, ¿de acuerdo? O se tratan de entender. Pero la administración Trump, disculpe, la administración Trump, que nace la administración Trump, que nació el 20 de enero de 2017 a las 12 del mediodía con 40 segundos, nos muestra aquí a Marte pasando por Rusia. Entonces van a haber algunas diferencias entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo porque se acusa a Rusia de verse entrometido en Estados Unidos en las elecciones. Bien. Y aquí aparece el nacimiento, bueno, la carta astrocartográfica del nacimiento de Joe Biden, quien nació el 20 de enero de 1942 a las 8:30 de la mañana, es Scranton, en Pensilvania, en tiempo de guerra, 8:30 de la mañana, porque justamente Estados Unidos se encontraba en la Segunda Guerra Mundial. Y vean ustedes cómo Marte pasa por Moscú, o muy cerca de Moscú, y entonces ya lo estamos viendo nosotros al presidente Biden
siendo muy fuerte en sus declaraciones contra Rusia, contra Putin, y esto justamente es lo que hace peligrar el que pudiera haber una intervención militar de los Estados Unidos en Rusia. Y aquí está también Plutón, pasando por Rusia. Y vean ustedes, Urano también pasando por Rusia. Entonces sería una intervención de tipo nuclear, porque Urano tiene que ver con actividades nucleares, armas nucleares. Bien, entonces, ¿recuerdan ustedes cuando nació Bush y su Marte pasa por Irán y se desató una guerra? Así, igual pudiera ocurrir, por eso es que hay que tener mucho cuidado, no hacerle caso a los comerciantes de cañones que están queriendo justamente que el mundo se envuelva en una nueva guerra mundial. Y aquí está la administración de Biden, donde justamente Marte está pasando por Polonia, pero Neptuno es ahora quien pasa por Rusia. Y recuerdo que cuando en la guerra del Vietnam, Nixon retira las tropas, justamente el astrocartográfico del gobierno, en este momento no recuerdo si fue el del gobierno de Nixon o el nacimiento de Nixon, el Neptuno pasa por Vietnam y entonces él retira sus tropas. Entonces pienso que al final va a quedar en una declaración y Biden no va a intervenir en Rusia, y si lo hace va a tener que hacer una intervención muy rápido y retirar sus tropas, porque justamente Neptuno señala la retirada. En este caso señaló la retirada de los estadounidenses y aliados, digamos, en Vietnam. Lo que quiero que vean ustedes aquí rápidamente es el horóscopo de nacimiento de Biden. Y vean ustedes, aquí se encuentra Plutón. Entonces, cuando Plutón se encuentra en la casa número 10, entonces el presidente ejerce un mando fuerte, con poder fuerte, y digamos, amenazando, digamos, una actividad nuclear. Bien. Pero veamos rápidamente el horóscopo astrocartográfico de Putin, quien nació el 7 de octubre de 1952 a las 9:30 de la mañana en San Petersburgo, en Rusia. Y vean ustedes cómo el horóscopo astrocartográfico de Putin nos muestra, por ejemplo, a Marte en Europa, y si hubiese una intervención militar, vean ustedes el camino que seguiría las fuerzas militares de Putin en Europa. Lógicamente va a atacar a Inglaterra, a Francia, y vean ustedes los países que están siendo comprometidos con Marte, el Marte de Putin, el Plutón de Putin, digamos, bajando también por Turquía, el Urano de Putin pasando, digamos, por países de Europa. Entonces, imagínense ustedes, si pierde el juicio Putin, entonces ardería, digamos, Europa. Vean ustedes, es que justamente este Marte es muy peligroso para una intervención militar de parte de Putin. Pero aquí vamos a ver Putin, el astrocartográfico desplegado en Rusia, perdón, en Estados Unidos. El horóscopo astrocartográfico de Putin sobre Estados Unidos. Putin nació el 7 de octubre de 1952 a las 9:30 de la mañana en San Petersburgo, dijimos, y vean ustedes cómo el Plutón de Putin, el ascendente, en ascendente, es como si Putin hubiese nacido en Washington, porque está pasando por Washington, muy cerca de Washington, en el este de los Estados Unidos. Putin hubiese nacido en Washington, y el Plutón de él pasa por su ascendente, su casa 1. Entonces lo vemos a él, a Putin, un hombre muy violento, extremadamente violento, y tratando de lanzar, digamos, una acción nuclear. Y lo mismo vemos el horóscopo astrocartográfico de Putin pasando por el oeste de los Estados Unidos. Entonces, vean justamente Urano pasando por el oeste de los Estados Unidos, Urano en el ascendente. Entonces es como si Putin, por ejemplo, hubiese nacido en Arizona y el Urano de Putin pasa por su ascendente. Entonces es una persona de conducta, de comportamiento extremadamente radical, y que no le tiembla las rodillas para lanzar una bomba nuclear o una bomba atómica, por lo menos de baja intensidad, si se puede usar esa expresión. Entonces, en realidad, la situación está bien delicada entre Rusia y Estados Unidos, y
vale que Estados Unidos no presione a través de la OTAN a Rusia, porque son, imagínense las cosas cómo se pondrían entre Estados Unidos y Rusia. No vamos a profundizar más, pero sin embargo señalar de que en el horóscopo de nacimiento de Putin, Plutón también está aquí en su casa número 10. Entonces es un personaje de un carácter autoritario, dominante, sometedor. Y lo que quiero mostrar aquí es la administración Putin, ¿cierto? Como ya lo hemos mostrado, bueno, lo vamos a mostrar recién. Lo que mostramos fue, perdón, aquí, ok, fue el horóscopo de Putin, el nacimiento de Putin astrocartográfico. Entonces, él actuando marcianamente contra los países de Europa Occidental. Bien, y también él actuando en extremo, en violencia extrema en Estados Unidos. Pero ¿qué dice su administración? Él juramentó el 7 de mayo de 2018, lo hizo a las 12 del día con 3 minutos, lo tomé, digamos, mirando en YouTube, digamos, seguí de cerca la juramentación y vean ustedes a Putin en Europa, el martes de él está pasando justamente por, eh, por Polonia, está pasando por París, está pasando por Francia, en fin, su Saturno pasa por Inglaterra, él haría fuertes sanciones igualmente con Inglaterra. Vean ustedes, la situación está bastante caliente, diríamos, por la presencia de este Marte del gobierno de Putin, ¿de acuerdo? Que si es que pierden el control, el equilibrio, no va a tener ningún reparo en atacar, digamos, por ejemplo, Alemania, Francia, España. Bien. Y con Estados Unidos, ok, con Estados Unidos ocurre lo mismo que con el gobierno de Biden, que Neptuno pasa por el gobierno de Biden, por Rusia, y entonces finalmente no interviene, o si interviene retira rápidamente sus fuerzas. Pero vean ustedes cómo es que el Plutón, de todas maneras, de la administración Putin, va pasando por Estados Unidos, por Maine, el estado de Maine, y Urano pasa por el este de los Estados Unidos. Entonces, en realidad, Putin, digamos, no tiene ningún miramiento a la hora de tener que defenderse, atacar a Estados Unidos. Y cosa curiosa, ¿no? Cuando juramentó Putin, en el mensaje del cielo, el 7 de mayo de 2018, a las 12 del día con 3 minutos, es un hombre golpeando a un asno. Y eso señala a un gobierno, a una personalidad, a un presidente cruel, golpeando. Entonces ahí podemos ver cómo se ensaña con Ucrania, más que todo para frenar a la OTAN.